El quinto punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, a la consejera de Educación, sobre en qué situación se encuentra la redacción del decreto de atención a la diversidad. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. Muchas gracias, señora presidenta. Doy la pregunta por formulada. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Que no recuerdo cuándo fue, pero sí que le digo que ahora mismo ya está muy avanzado. Hemos hecho ya reuniones con la inspección educativa, con los orientadores y con las orientadoras y también con el CERMI. Y yo creo que en un plazo breve tendremos ya, muy breve, probablemente el mes que viene, a principios, ya tendremos en marcha todo lo que es el decreto de atención a la diversidad. Pero también es importante que sepa que por nuestra parte ha habido, sin ánimo de excusarme, pero es la realidad por lo que ha sido, desde la Dirección General ha habido muchísimo trabajo con toda la norma y ese ha sido el motivo. Pero no se preocupe que, aunque tenga que verlo para creerme, le puedo asegurar que en el mes de marzo está fuera ya. Gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias también, señora consejera. Esta iniciativa es una iniciativa que llevamos al Pleno, Izquierda Unida y Podemos Asturias, precisamente porque los y las docentes y las especialistas en educación especial estaban pidiendo un decreto donde amparar su trabajo, porque además es muy, muy necesario. La última vez que le pregunté por esto, señora consejera, me garantizó que en marzo del año 2022 tendríamos el borrador de ese decreto de atención a la diversidad, un año después. Y yo me congratulo que haya empezado usted entonando un mea culpa y diciendo que, que ya me había dicho que se iba a traer a debate y no se ha hecho. Yo le voy a decir, señora consejera, que se puede entender un mes de retraso, 2 meses, pero un año no se puede entender, no hay excusa. Estamos al final de la legislatura. Lo que le hemos pedido los grupos en diferentes ocasiones, tanto de Izquierda Unida, mi compañera Ángela Ballina y yo, se lo hemos dicho, señora consejera, que nos gustaría poder debatir y discutir ese decreto de atención a la diversidad, porque estos dos grupos, estas dos diputadas, tienen una orientación muy clara al respecto. Es decir, sabemos perfectísimamente qué tiene que contener un decreto de atención a la diversidad para que efectivamente sea un decreto de atención a la diversidad, para que no tenga subterfugios que permitan que no se consigan los objetivos que piden los y las profesionales. Y efectivamente me temo, señora consejera, que nos van a presentar ese espero borrador, con muy poco tiempo, que es muy poco probable que podamos negociar y acordar. Ya sabe que tenemos voluntad de acuerdo. Fundamentalmente lo que nos interesa es que este decreto salga adelante. No se puede imaginar la cantidad de veces que nos han preguntado los y las profesionales, porque son y conocedores y conocedoras de la aprobación ya hace años de esta PNL en el Pleno de la Junta General y al final nos hemos pasado 4 años, finaliza la legislatura y no han visto nada de esto. ¿Qué es lo que piensan los y las profesionales? Pues que a veces la política sirve de poco. Porque no es entendible que haya un año de retraso en la presentación de ese borrador. Insisto, señora consejera, lo voy a volver a repetir, espero que sea borrador, porque no solamente tiene que contar con la aprobación de los y las profesionales que usted ha descrito anteriormente, sino que también tiene que contar con la aprobación, espero, al menos de los grupos de izquierda y de los grupos proponentes. Y le digo esto también, señora consejera, y permítame que me tome una licencia y que haga este inciso, porque me pareció bastante feo por parte de la consejería que en la presentación del protocolo para la prevención del suicidio de jóvenes y de chicos y de chicas jóvenes no se invitase a los grupos parlamentarios, ni siquiera al grupo proponente de ese protocolo, que fue mi grupo parlamentario, si no lo recuerda usted. No sabíamos absolutamente nada de esto y tienen ustedes algunas veces cierta tendencia, señora consejera, a obviar de dónde vienen y de dónde parten las iniciativas. Por eso he insistido durante toda la legislatura con este decreto en concreto y, francamente, yo no puedo decir que esté contenta, desde luego le digo que estoy muy descontenta. Creo que estas 2 diputadas han tenido muchísima paciencia.
un año esperando, no desde que se aprobó la PNL, señora consejera, sino desde que usted dijo que iba a presentar el borrador. La PNL ya se aprobó hace casi 3 años y no tenemos nada encima de la mesa cuando se estuvo trabajando activamente en ello. Por tanto, señora consejera, no hay excusas. Deme una fecha y dígame en el próximo turno si es posible, señora consejera, una vez que tengan el borrador, qué tienen pensado hacer con él, cómo piensan llevarlo a cabo y si van a contar ustedes en este caso, con más agentes y, sobre todo, con los grupos parlamentarios proponentes de este decreto. Nada más. Gracias. Gracias, señora consejera. Decirle que el protocolo del suicidio es algo que trabajamos coordinadamente entre la Consejería de Salud, la Consejería de Bienestar y nuestra Consejería. Se presentó por parte de la comunidad sanitaria y también se presentó a nuestros directores y directoras. No ha lugar el invitar a diputados y a diputadas. Eran directores y directoras de centros educativos. Entiendo que eso es algo que queda en el ámbito educativo. No había otra cuestión aparte de eso. Respecto a las reuniones, efectivamente, las ha habido con la inspección educativa, con los orientadores de los centros, bueno, con lo que son las direcciones de las unidades de orientación y también con el CERMI para poner en común, porque creemos que es necesario tener en cuenta todos los factores implicados. También es importante decir que la atención a la diversidad no significa que no necesitamos tener un decreto como este. Es verdad que lo refuerza y que lo mejora, pero la atención a la diversidad son muchas otras cosas más. Yo creo que se han hecho políticas inclusivas muchas, por decirle los PTs y el SCOBI, las unidades de acompañamiento, el Proa Plus, la extensión de la red de aulas abiertas. Todo eso refuerza las medidas que luego se recogerán en el decreto, pero que sin duda también ayudan a mejorar nuestra atención a la diversidad. El proceso de elaboración del proyecto, sin duda, es algo que ha sido largo, que ha sido difícil porque hay que ponerse en común muchos aspectos y hay que intentar, es muy sensible porque afecta a un colectivo, sin duda, que tenemos que tratar todos con mucho cariño, porque es algo que se necesita y que debemos mejorar. Nuestro punto de partida, por tanto, siempre lo dije, fue un borrador inicial con el objetivo que teníamos en aquel momento de hacerlo nuestro y de adaptarnos a las necesidades. Se trabajó de manera interna, de manera coordinada y se reelaboró una propuesta nuestra, que fue la que compartimos después tanto con la inspección como con los equipos de orientación, como con el propio CERMI, hace tan solo unos días. ¿Y cuáles son estas líneas generales, estas líneas maestras que aprovecho para adelantarle? Pues mira, básicamente, para que vea que está ya muy avanzado y que está ya en marcha el procedimiento, en nuestro decreto de equidad tiene 7 líneas básicas. Por un lado, compendia todas las normas, las circulares, las instrucciones, las directrices publicadas y las incluye en un documento único que coordina actuaciones. En fin, pone orden y otorga seguridad jurídica a todo el colectivo implicado, algo que creo que es fundamental. Además, incorpora definiciones y conceptos claros que marcan las diferentes actuaciones, las barreras a las que se enfrenta el alumnado y los facilitadores o los ajustes razonables que debemos hacer a nuestro alumnado cuando es necesario, incluyendo, por supuesto, también el diseño universal de aprendizaje. Apuesta por la puesta en marcha de nuevos programas preventivos que se incluirán en el plan de atención a la diversidad. Queremos que este decreto no solo sea una disposición sin más, sino que se anticipe a los problemas para trabajar en la prevención, que es fundamental. Y como prueba de ello, pues incluye, por ejemplo, el programa de estimulación del lenguaje oral o todo el refuerzo desde edades tempranas. Establece también una clasificación de medidas de atención a la diversidad, distinguiéndolas entre estructurales, ordinarias, extraordinarias y excepcionales. Estas medidas, que se publicarán a modo de resolución en un catálogo posterior, lo que hacen es especificar a qué alumnado va dirigido cada una de ellas y su gestión. Aborda también un nuevo concepto de evaluación técnica para la inclusión educativa, entendiendo cómo el entorno educativo puede influir muy mucho en el desarrollo y no solo centrado en las características individuales de cada niño o niña. Contempla también la escolarización en centros ordinarios como una máxima que lleva aparejada la adopción de medidas concretas, como la extensión de las aulas abiertas, y también la modalidad combinada que se extiende a toda la etapa de primaria. Como sabe, antes iba solo hasta cuarto. Insta a la creación de un observatorio para la inclusión y la equidad que lo que hace es darnos propuestas y revertirnos información de mejora año tras año. Todo esto que le avanzo y que le cuento es algo que en breve saldrá a exposición pública y yo creo que a principios del mes de marzo podrá verlo ya en exposición pública. Tense cuenta que para nosotros es una prioridad total sacarlo adelante, lo habíamos dicho, desde el momento que salga a exposición pública solo hay que contar los plazos y estamos trabajando con el fin de que esté en marcha en el curso escolar próximo, en septiembre del 23-24, así que trabajemos por ello. Gracias.
Gracias. El sexto punto del